Hola, bienvenidos a la sesión número 4 o sesión de cierre del curso Project aplicado a la gestión de proyectos de ARTS. Antes de comenzar, quisiera comentarles que esta última sesión no pudo ser transmitida en vivo sino pregrabada, en vista de que tuvimos problemas en YouTube para la creación de la sesión en línea. Sin embargo, recuerden los medios que les brindamos en la plataforma para que nos podamos comunicar. Me pueden enviar un mensaje a través de la plataforma y si me ven conectada en la misma a través de un chat. Ya que estaremos usando otros medios para la grabación de la sesión, solo podrán visualizar los tips que les daré en Project y escuchar mi voz. Con esta sesión se le da cierre a las sesiones en línea de este curso. El propósito de esta última sesión es aportar unos tips adicionales que les facilitarán el uso del Project. Para ello, podrán ver en la pantalla los tips. Les voy a mostrar en este momento el Project. Y aquí veremos la parte de la diferencia de redistribuir. Si nos vamos a la ficha recurso en el menú redistribuir, tenemos tres tipos de redistribución. Primero, tenemos la redistribución que se llama redistribuir selección. En esta lo que hacemos es redistribuir los recursos sobreasignados, pero de las tareas seleccionadas. Por ejemplo, si yo tengo esta condición y yo selecciono ciertas tareas, entonces ustedes podrán observar que se activa la opción de redistribuir selección. Si yo estoy en la hoja recursos, yo puedo hacer la redistribución de los recursos. ¿Ok? Entonces va a redistribuir los recursos de las tareas seleccionadas. Y cuando hacemos clic en redistribuir todo, tenemos la redistribución de todo el proyecto. ¿Qué otra cosa es importante cuando hacemos lo que es la redistribución de los recursos? Uno de mis consejos es que traten de hacer la redistribución por ustedes mismos, haciendo su propio análisis, evaluando cada uno de estos recursos y viendo la posibilidad de hacer los ajustes por su cuenta. Quiero decir, evaluar si realmente ese recurso que ustedes le cargaron, que iba a estar disponible el 50%, puede lograr que el recurso esté disponible más tiempo. Asimismo, podrían evaluar la cantidad de actividades que tiene asignada el recurso y ver si están en paralelo y podrían hacerlas diferidas, de tal manera que ustedes puedan hacer con todos estos análisis una redistribución consciente de estos recursos. ¿Qué pueden aprovechar del proyecto? Hacer un análisis comparativo con respecto a los resultados que te arroja el proyecto al aplicar la redistribución de los recursos. Recuerden que tienen, antes de hacer la redistribución, las opciones de redistribución y que en función de esto ustedes pueden variar los diferentes escenarios. O sea que ustedes podrían tener varios escenarios de análisis del proyecto en función de todos estos criterios, más los escenarios que ustedes puedan plantear en función de su análisis propio. Cuando ustedes estén definiendo los diferentes recursos, es muy importante que involucren a cada uno de las personas que van a estar ejecutando el proyecto, de tal manera de que estas personas se puedan comprometer con lo que se les está asignando a hacer. Así como cuando se hace la distribución o la definición de la EDT,
como se hace la definición de los pesos y de las duraciones, también es importante verificar que el recurso realmente esté disponible. Eso, por supuesto, es en la condición de que ese personal ya tú lo tengas disponible. Ahora, si tú lo vas a contratar, entonces tienes que contratarlo en función de las condiciones que ya tú preestableciste en tu planificación. Cuando ustedes le estén asignando las cantidades a los recursos materiales, entonces recuerden que deben hacerlo. Una de las opciones, creo que es la más práctica, es hacer doble clic sobre la tarea correspondiente, irse a la ficha recursos y cambiar las unidades. Fíjense que yo no estoy editando, yo simplemente me ubico en la celda. No empiezo a hacer un clic, otro clic hasta que logro editar, sino que simplemente modifico el dato y le doy con el Enter o con la flechita de dirección del teclado. Entonces tengan presente que cuando estemos en los cambios de las cantidades de los materiales, porque recuerden que por aquí también les van a aparecer los materiales, ¿verdad? Pero ustedes tienen aquí la unidad. Para poderle asignar las cantidades debemos irnos, entonces recuerden, tareas, escoger la tarea correspondiente, doble clic y en la ficha recursos ubicar las cantidades. También tenemos que tener en cuenta lo que nos permite el trabajo con los informes personalizados. Ustedes deben haber visto ya el video y la información correspondiente a lo que es crear un informe, que está ubicado en la ficha informe. Cuando nosotros trabajamos con la ficha informe, debemos tomar en cuenta que se puede crear cualquier tipo de informe. Fíjense que aquí en crear informe es donde está la opción de comparar proyectos, que es lo que yo les había planteado. Cuando yo hago clic en comparar proyecto y busco otro archivo que sea muy similar al existente, entonces y le aplico comparar proyecto, entonces ¿qué me va a permitir el proyecto? Me va a mostrar un archivo comparativo donde se va a observar la diferencia entre el que tenías abierto y el que abriste para comparar. Entonces de esa manera ustedes pueden evaluar los escenarios que yo les había planteado previamente en cuanto a lo que corresponde a la redistribución de los recursos. Entonces, esta opción es valiosa porque ustedes pueden ver qué fue lo que hizo el proyecto automáticamente en función de los criterios que tenía establecido y qué fue lo que ustedes hicieron con su análisis personal. Entonces recuerden que le hacemos comparar proyecto, que este que está aquí es el proyecto actual y en este caso es porque está abierto un archivo que se llama proyecto 1. Pero si no es el proyecto 1 sino otro, entonces ustedes le hacen clic en examinar y se abre otra versión del proyecto. Pero recuerden que debe ser similar, porque si no, ¿qué evaluación va a hacer? Fíjense que no solamente tienes el análisis para la entrada, también tiene para diferentes opciones. Entonces tomen en cuenta eso cuando ustedes quieran hacer análisis comparativo, porque de repente no es el de entrada, sino de costo. Igualmente aquí, en la de recursos, ¿cuál es el análisis que quieren hacer? Quieren que les haga y fíjense que les permite las dos opciones, tanto para la tabla de tareas como la tabla de recursos. Y el análisis comparativo se lo hacen ambos dependiendo de la visualización donde ustedes estén.
Entonces tomen eso en cuenta para cuando vayan a hacer la comparación y revisen las leyendas del archivo comparativo, donde les muestra dos colores, uno en verde y otro en morado. Uno de ellos va a representar el proyecto actual, que es el que estaban viendo antes de arrancar el comparar proyectos, y el otro que es con el que ustedes van a comparar. Entonces se los representa en colores y en la tabla de datos les aparece lo que es la variación. Entonces eso es muy importante en la parte de comparar proyectos. También tenemos lo que es el trabajo con los informes predeterminados, ¿verdad? Nosotros podemos ver todos estos informes que ya se los había presentado, pero por ejemplo este que es el de recursos, vamos a esperar que cargue. Bueno, está un poco lento. Aquí lo está mostrando. Entonces aquí están observando lo que es la parte de los recursos sobreasignados y tiene un informe con toda la data. Recuerden que a este informe ustedes le pueden agregar datos adicionales, no solamente lo que está prediseñado. También recuerden que le pueden cambiar el esquema de color en función de su interés o del interés de la organización a la cual ustedes trabajan o de la codificación de colores que ustedes tengan. Pero aquí les da una buena gama de colores donde ustedes pueden trabajar y analizar la información. También tienen los diferentes tipos de fuentes y también pueden hacerlo en base a temas que ya están predefinidos. Entonces recuerden eso cuando estén trabajando con los informes, que no solamente es los que están prediseñados no se puedan modificar, sí se pueden modificar. También le puedo insertar formas y figuras. Le puedo insertar, no sé, una flechita, referenciales con respecto a este dato, está asociado a este. Podría ser, ¿verdad? Recuerden que, fíjense que les permite trabajar con cualquiera de, como si fuera una lámina de PowerPoint. También pueden insertar tablas nuevas. Recuerden que las tablas que insertan son tablas dinámicas. Entonces, si ustedes tienen que modificarlas, le activan aquí los datos de la tabla y de esa manera les van a aparecer las nuevas tablas, los datos para ustedes poderlos configurar. Y pueden agregar tantos campos como necesiten. También tenemos la parte de insertar los cuadros de texto, si ustedes quieren escribir algo específico, y también configurar los colores de ese texto. Recuerden que aparecen estas opciones que son los estilos Word Art y tienen hasta efectos. Entonces no se olvide que tienen estas opciones, ¿ok? Tomen en cuenta esta parte porque es bien interesante y tienen combinaciones de relleno de texto con respecto al contorno de texto. Entonces que dependiendo del tamaño de la letra, por supuesto, si nos vamos a aquí en el tamaño en tarea, podemos ajustarle el tamaño de la letra. ¿Ven? Y aquí ven el efecto de lo que escribí. Entonces, y también ven los efectos que están prediseñados. Aquí hay uno que tiene reflejo y todo eso. También pueden insertar imágenes. Recuerden que pueden insertar imágenes, pueden insertar el logo de la empresa y de esa manera ustedes pueden estructurar el informe. Aquí en esta parte de configurar página lo que definen es la orientación de cómo va a quedar el informe, si va a ser vertical u horizontal, y el tamaño de la hoja en función de unos tamaños que están predeterminados. Los márgenes, también pueden definir los márgenes de la data y los saltos de página donde ustedes pueden visualizar
cómo va a quedar esa impresión y ver que le esté quedando dentro de las hojas, y podrían combinar lo que son los márgenes para que se ajusten los saltos de página. Entonces, y validar de que la información quede contenida dentro de la lámina y ver cuántas láminas me están saliendo de esta información. Recuerden que aquí puedo cambiar la orientación, como les dije, a orientación vertical, y puedo agregar toda esta data. Voy a mantener la orientación horizontal para que ustedes sigan viendo la información. Una vez que yo tenga todo esto creado, entonces yo puedo guardar este informe como un informe personalizado. ¿Partiendo de cuál? Del que ya estaba prediseñado, pero este es el que yo quiero. Lo quiero con esta información y con esta data, y de repente yo no quiero este contenido que era un contenido explicativo, pero que ya todo el mundo sabe de qué trata. O de repente lo quiero ubicar en una lámina de referencia donde digo la leyenda de lo que representa cada una de estas datas. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo hacer clic, fíjense que estoy en herramientas de informe, en la pestaña diseño, que es la que aparece por defecto, en administrar, le puedo dar cambiar nombre del informe. Y en cambiar nombre del informe, aquí aparece el nombre que está prediseñado. Yo podría decirle recursos sobre asignado 1. Y de esa manera puedo visualizar, guardar mi informe. Ya aquí quedó guardado el informe, y es tanto así que cuando yo le doy crear un informe, yo lo tengo en los personalizados, recursos sobre asignados 1. ¿Ven? Igualmente los tengo en recientes, tengo recursos sobre asignados 1. Y yo me puedo ir a cualquiera, me puedo ir a flujo de caja, esperar que lo cargue. ¿Okay? Y ese está el que está por defecto, y después yo me puedo ir a mis recursos sobre asignados y va a seguir existiendo mi informe. Entonces, de esta manera yo puedo ayudarme, puedo copiar imágenes de otros archivos, ¿verdad? Puedo grabarlo como imagen, por ejemplo, que yo haga la curva S en Excel y entonces después la guardo como una imagen y la inserto como una imagen aquí, y ya simplemente apartaría el espacio donde iría esa imagen y el resto de la información la tomo del proyecto. Así como genero este informe, puedo generar varios informes en uno, o podría ser una lámina que tenga todos los informes contenidos y simplemente con darle a imprimir en PDF ya me va a imprimir toda la data en una sola lámina. Pero depende de lo que ustedes deseen ver. O hacen un informe para cada lámina y esta visualización de saltos de página es solamente para el que a ustedes les interesa, que es su informe. También recuerden que está la opción de copiar informe, que es lo que va a hacer, lo que dice ahí. Copia el informe para poder pegarlo en otra aplicación, por ejemplo, como Word, PowerPoint o Excel. O sea que si yo le doy copiar aquí, esta data que está contenida en este informe, y le hago pegar en PowerPoint, simplemente lo que hace es pega esa imagen, todo eso, como data en el siguiente, y no queda pegado como imagen, queda como otro objeto. Entonces eso también les permite después editarlo. Pero mi consejo es que lo trabajen desde aquí, pero bueno, depende cómo funcione la organización y su empresa. Sepan que también pueden sacar, por decir, este gráfico que les pueda interesar y poderlo copiar y lo pegan hacia allá. Bueno, espero que esto les haya enriquecido la parte de los informes. Otra cosa es cuando nosotros damos la opción imprimir, vámonos a la vista Gantt y le damos control P para imprimir, nos aparece una vista previa del informe y tenemos esta parte que corresponde a lo que es la leyenda, que está predeterminada.
Para yo poder modificar esta leyenda, yo lo que hago es que le doy a la tecla escape del teclado o le doy backspace y hago doble clic sobre el área gráfica. Al hacer doble clic sobre el área gráfica me aparece lo que es estilo de barra y en estilo de barra me aparece cada una de las barras que están contenidas en la leyenda. O sea que yo puedo editar estas barras y seleccionar las que a mí me interesan en función de los datos que tengo contenidos en el proyecto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, las que no me interesan simplemente las elimino, y las corto, como dice aquí, corto la fila y dejo solamente las que realmente se visualizan, los hitos, las tareas de último nivel, las tareas críticas, todo eso. Pero tienen que tener cuidado con la información que vayan a eliminar. Entonces estén seguros, bien seguros a qué corresponde cada una. Asimismo, ustedes se dan cuenta que de este lado, ustedes están observando que al lado de la barra aparecen los recursos. Si yo quiero quitar estos recursos y quiero que me aparezca, por ejemplo, el progreso, entonces yo me voy a la tarea correspondiente. En este caso es tareas críticas. Entonces yo busco la barra de tareas críticas aquí en la representación, la selecciono y me voy al lado del texto. Del lado de texto, fíjense que aparece a la derecha el nombre del recurso, que es lo que está de este lado. Yo podría haberlo ubicado a la izquierda, arriba, abajo o dentro. Si yo lo quiero eliminar, simplemente lo dejo sin información. O también puedo escoger alguno, por ejemplo, porcentaje de trabajo completado. Y al hacer clic en aceptar me va a aparecer la información. En este caso está 0 porque este es línea base con recursos. Aún no hemos empezado a cargar el primer corte ni segundo corte. ¿Cómo lo elimino? Hice doble clic otra vez en la parte gráfica, me vuelvo aquí a las tareas críticas y en texto simplemente le doy suprimir. Al darle suprimir, voy a aceptar y no aparece dato. Pero eso solamente no va a aparecer dato en las tareas críticas. Fíjense que en las tareas normales le sigue apareciendo porque nada más configuré las tareas críticas, o sea que tendría que volver a hacerle doble clic, en este caso porque ya me había salido, le hago doble clic, me voy a estas tareas normales y fíjense que aquí aparece el nombre de los recursos. ¿Se lo puedo quitar? Sí, simplemente hago clic aquí y ahí cuando esté la opción le doy borrar y salgo y ya con eso cambio. Entonces de esa manera yo puedo editar el contenido de las barras y puedo además reestructurar mi leyenda, cuestión de que la leyenda sea menos alta posible o que contenga realmente lo que a mí me interesa. También si ustedes van a imprimir en blanco y negro, entonces, y tienen la condición de que el rojo y el azul podrían definir una trama para lo que es el azul. En caso de que tengan que imprimirla, entonces les aparece así. Y otra trama para el caso de las tareas críticas, pues. Entonces podríamos colocar que la trama de las tareas críticas sea, no sé, cuadrito. Y así ustedes pueden visualizarlo cuando impriman en blanco y negro, porque no siempre si van a imprimir un documento en físico, entonces los costos son muy superiores si los hacen de esta manera, si lo imprimen a colores. Entonces eso sí ayuda para la impresión en blanco y negro. Entonces tomen en cuenta eso, que es lo que corresponde a la definición de estos colores. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Bueno, en la parte de herramientas de diagrama de Gantt está la parte de formato y aquí ustedes configuran todo esto. Recuerden que aquí activábamos y desactivábamos las tareas críticas y mostrábamos también la línea base. Si la tuviéramos grabada en este caso no la tenemos grabada, pero suponiendo que yo le diga establecer línea base, aceptar, ya me aparece la línea base porque la activé desde aquí. Y también tengo todas estas configuraciones que fíjense que aun cuando hay diferentes opciones, siempre respeta que el rojito
es la tarea crítica. Codificación estándar es el azul con el rojo, pero sepan que existen otras opciones. Mi consejo es que tratemos de trabajar con los colores que están preexistentes. Antes de terminar la sesión, quería hablarles un poco sobre la EDT. Estuve revisando las EDT y conseguí que nadie trabajó con lo que son los niveles. Nadie presentó estos niveles. Hablemos del nivel 0, nivel 1, que es toda esta sección, nivel 2, y en el caso de ustedes tenían que hacer un nivel 3. La estructura debía ser jerárquica y el nivel 0, como les dije, tenía que ser la del proyecto. Y el último nivel, que sería el nivel 3, tendría que ser todos los entregables. Cuando hablamos de entregables, no son actividades. Los entregables son todos aquellos productos que se generan consecuencia de una actividad y que necesitamos lograr para poder completar el proyecto exitosamente. Esos productos podrían ser todos estos que ustedes están viendo aquí, pero también son documentos que se entregan, órdenes de compra, actas de inicio de obra, especificaciones técnicas, documento, no sé, de compraventa, lista de equipos, lista de proveedores, pero nunca texto que indique que es una actividad. Elaboración de, ejecución de, implantación de, o sin el de, pues, pero la parte de implantación, elaboración, diseño, todo eso implica actividad. Entonces, en el caso de las EDT, como los estamos trabajando, recuerden que son los entregables y por ser entregables o productos no deben ser asociados con actividades. Si nosotros tenemos la lista de los productos, eso nos va a ayudar a nosotros después a definir las actividades que le vamos a cargar al proyecto. Porque al nosotros saber que tenemos que hacer todos estos planos, va a haber una serie de actividades previas para poder lograr estos planos, ¿verdad? Unas condiciones de diseño, diseños estructurales, diseño, no sé, de la red, diseño del área de ubicación y así sucesivamente. Entonces, en función de estos productos es que definimos las actividades, no al revés. Y la estructura tiene que ser de esta manera, jerárquica. O sea que el siguiente nivel, si tenemos este como nivel 2 y tenemos que llegar a un nivel 3, de repente podría haber sido estructurada con esta visualización a un nivel en esta línea y posteriormente este listado más abajo. Entonces tomen en cuenta eso para cuando vayan ustedes necesiten hacer próximamente sus EDT. Recuerden que si tienen alguna duda para la elaboración de la siguiente actividad, de las dos actividades que faltan por hacer en cuanto a planificación de proyectos, recuerden que me pueden contactar a través de la mensajería de la plataforma. Yo estaré pendiente de sus mensajes para responderle lo más oportunamente posible. Otra cosa muy importante, las actividades. Las actividades son la 2 y la 3, las cuales deben ser entregadas el día lunes 5 de agosto a las 10 de la mañana hora de Caracas, Venezuela. Les recomiendo que la carguen en la plataforma el día anterior por la noche para evitar situaciones de problemas de red o de internet. Entonces tomen la previsión de tener esas actividades listas con antelación para que no tengan problemas posteriores de carga por la situación de la internet. Bueno, participantes, esperamos que la experiencia en el uso del proyecto haya sido enriquecedora para ustedes y les agradecemos nuevamente su participación.
y recuerden que deben llenar la encuesta ARTS correspondiente a la actividad 4 para que de esta manera nos brinden información sobre su experiencia durante el desarrollo de este curso online. Los invitamos a que continúen su proceso de formación profesional con ARTS, Instituto de Computación Gráfica. Saludos.